Alumnos del quinto de primaria, continuando con clases, vamos a desarrollar el día de hoy lo que es la sesión número 15, líneas notables en el triángulo. Vamos a empezar con la bisectriz. ¿Qué es una bisectriz en geometría? Una bisectriz es un segmento, ustedes se dan cuenta, desde el vértice B, y va a llegar hasta el lado opuesto, punto. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Va a dividir al ángulo de donde parte en dos ángulos iguales. Caso ustedes se dan cuenta, tenemos el ángulo alfa y alfa. Entonces, la bisectriz es una línea notable que va a bisecar el ángulo, es decir, va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, el ángulo B hubiera sido de 40 grados, la bisectriz lo hubiera dividido en 20 grados y en 20 grados. Tenemos la descripción, BD es bisectriz interior relativa a AC. Esta palabra relativa hace referencia al hecho de que va a caer sobre ese lado AC. Ustedes se dan cuenta, este es el lado AC y esta bisectriz está cayendo sobre ese lado AC. A eso se refiere la terminología relativa. Bien, ahí tenemos la primera línea notable. La segunda es la mediana. La mediana también es una línea notable que va a partir de un vértice, pero cuando va a llegar al lado opuesto, va a llegar al punto medio del lado opuesto, mitad del lado opuesto. Ustedes se dan cuenta que el lado opuesto en este caso es el lado AC. Entonces, el punto M es la mitad de ese segmento. De tal manera que el segmento AM es igual que el segmento MC. Vemos que la mediana llega al punto medio del lado opuesto o seca el lado opuesto, ¿no? Es lo mismo. Aquí tenemos la descripción, BM, el segmento BM, es mediana relativa al lado AC, es decir, al lado AC lo va a dividir en dos partes iguales. La altura. La altura es también una línea notable que parte de un vértice, llega hasta el lado opuesto. Pero la peculiaridad que tiene esta línea es que va a llegar y va a formar ángulo de 90 grados. Ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un ángulo de 90 grados y alrededor se forman cuatro ángulos de 90 grados. Esa es, digamos, la característica que tiene la altura. Y la mediatriz, a diferencia de las anteriores, ya no parte de un vértice, es una recta. Puede pasar en algunos casos por el vértice, pero es una recta. Ustedes se dan cuenta, acá tenemos esta mediatriz, es una recta, ahí tenemos la recta, que va a dividir a un lado de un triángulo en partes iguales. Como ustedes se darán cuenta, tenemos estas dos marcas que me están indicando que este es el punto medio, ¿sí? Va a dividir a un lado de un triángulo en partes iguales y lo va a hacer formando ángulos de 90 grados, es decir, en forma perpendicular, ¿sí? Esas son las cuatro líneas notables que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, vamos ahora a practicar. En el problema número 1 nos dice que el gráfico BD, este segmento BD, es bisectriz interior del triángulo ABC y me pide calcular el valor de X. Bien, ya sabemos, alumnos, que la bisectriz va a dividir al ángulo en dos partes iguales, es decir, este ángulo que mide 63 grados tiene que ser igual que este 9X. Por lo tanto, mi ecuación será 9X es igual a 63. Transponiendo el 9 a dividir, me quedaría que el valor de X es igual a 7 grados. ¿Sí? Es la definición de matriz interior. En el problema número 2, nos dice del gráfico BH es altura y nos pide calcular el valor de X. Bien, no olviden, alumnos, que la altura tiene la peculiaridad de que cuando llega al lado opuesto, forma ángulo de 90 grados ahí.
más pequeño, forma ángulo de 90 grados. De manera que aquí se va a formar un ángulo recto. Y ahí podemos aplicar el teorema fundamental del triángulo, que me dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Puedo sumar estos tres ángulos en este triángulo BHC, igualar a 180 para calcular X. O también podemos aplicar una ecuación más reducida que se verifica para el triángulo rectángulo, que me dice que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre van a sumar 90 grados. ¿Sí? Ya tenemos con el otro 90 sería los 180. Así que lo aplicamos. Me quedaría 2x más 40 grados es igual a 90 grados. Y se deduce fácilmente que los ángulos agudos van a sumar 90 grados. El más 40 lo transponemos a restar en nuestra mente, me quedaría 250. Y finalmente transponemos a dividir 50 entre 2 y me quedaría que el valor de x es igual a 25 grados. Bien, ahí tenemos el problema número 2. Vamos a continuar. En el ejercicio número 3 nos dice que L es mediatriz del lado AC y nos pide calcular el valor de E. Bien, alumnos, ya sabemos que la mediatriz es una recta que va a dividir a estos dos lados en partes iguales, ¿sí? Partes iguales, y a la vez va a formar aquí ángulos de 90 grados. Y va a formar un ángulo de 90 grados. Aquí. Dos partes iguales, aquí, y a la vez se va a formar aquí un ángulo recto. En realidad son 4 ángulos rectos alrededor, ¿sí? Pero vamos a trabajar con uno. Entonces, aquí nosotros podemos aplicar la propiedad fundamental del triángulo, es decir, sumar 80 más 5x más 90, los tres igualar a 180, podemos hacer eso. O también podemos aplicar, como ya dije, la ecuación reducida, que me dice que los ángulos agudos o triángulo rectángulo siempre van a sumar 90 grados. Por lo tanto, lo igualamos a 90. Me quedaría el 80, lo íbamos a restar, 90 menos 80, y hacemos en nuestra mente, nos quedaría 5x igual a 10. 5 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 2 grados. ¿Sí? Tenemos ahí el problema número 3. Continuamos con el problema número 4. Nos dice, en un triángulo ABC se traza la mediana BM, si AM es igual a 18 y MC es igual a 3x, nos pide calcular E. Muy bien, en este caso vamos a construir la figura. Ahí tenemos nuestro triángulo ABC. Hemos trazado la mediana BM. Ahí está, la mediana, es decir, que parte del punto P y llega hasta el punto M. Perfecto, ahí tenemos la mediana BM. Y si recordamos que hace la mediana es que biseca o divide en partes iguales el lado opuesto, en este caso el lado AC. Si me dice que AM es igual a 18, tenemos aquí AM es igual a 18 y MC es igual a 3X, lo tenemos aquí, significa que estos dos segmentos son iguales por la definición de mediana. Por lo tanto, vamos a igualar 3X igual a 18, ponemos el 3 a dividir y obtendríamos que el valor de X es igual a 6 unidades. Bien, alumnos, de esa manera hemos terminado esta sesión. Aquí les dejo una práctica para que ustedes puedan reforzar un poco más. Por lo demás, muchas gracias.